Como siempre, Raquel, muchas gracias y un placer estar aquí, lo mismo que cada vez que vamos a la Universidad de Verano. Lo que tengo que traer hoy es algunas ideas, teorías, desarrollos acerca que tratan de responder esta pregunta. ¿Es posible? Hablamos mucho de la mano invisible, de los órdenes espontáneos o de la posibilidad de un mundo anarcocapitalista. En fin, lo mío se va a dirigir ahora no a tratar de hacer un debate o entrar en el debate acerca del minarquismo y el anarcocapitalismo, eso no, sino a presentar aquí algunos desarrollos que aportan, diría yo, argumentos para ambos, para lo que quieran, para todo tipo de órdenes espontáneos, digamos, y hasta dónde ustedes quieran llegar con la idea. ¿Son posibles los órdenes espontáneos o hace falta algún tipo de agente que imponga la disciplina y por lo tanto la cooperación entre individuos que de otra forma no llegarían a cooperar entre sí? Esa es la esencia del problema. El desafío a la mano invisible, por supuesto que viene de pronto, ha sido discutido durante décadas después de que la idea fuera presentada por Adam Smith, pero yo creo que tuvo dos golpes muy fuertes que son claramente contemporáneos. Digamos, y los dos, no voy a decir el año exactamente, digamos, en el mismo momento que yo nacía, estos dos golpes a la misma vez caían sobre la mano invisible. Tengo un video acá, a ver si se pudiera ver o escuchar. No sé ni cómo darle, a ver si le doy aquí. No, voy para atrás. Bueno, igual no habría, no vamos a tener sonido acá. Lo que se ve ahí es una escena de la película Una mente brillante, que tal vez ustedes la habrán visto, y es el momento en el cual John Nash está con sus amigos en un bar y entran las niñas, las chicas, y se produce una discusión entre los muchachos ahí acerca de quién iba o quién quería ir con la más linda y quién no, y entonces en esa discusión John Nash sale de pronto corriendo y diciendo: Adam Smith estaba equivocado, y se va. Y a partir de ahí él escribe un paper que tenía una página y que lo presenta ahí en Princeton, y ese paper de una página le dio, varias décadas después, el Premio Nobel de Economía. Una página. Después escribió una tesis que entiendo tenía 28 páginas, la tesis doctoral. Y ganó el Premio Nobel de Economía y ganó un premio, ¿cómo se llama? Creo de matemática, uno de los premios más prestigiosos de la matemática. Este es uno de los desafíos. Voy a ir al otro primero. En la misma época, en la misma época que está ocurriendo esto allí en Princeton, Paul Samuelson, un reconocido economista y ya prominente en esa época, escribe una serie de trabajos, de papers, acerca de lo que llamamos ahora la provisión de bienes públicos, y define los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, diciendo, bueno, hay dos tipos de bienes y servicios, que los voy a llamar bienes públicos uno y bienes privados otros. Las características que definen uno y otro son la capacidad de excluir al que no paga y la rivalidad en el consumo. Él dice, hay ciertos bienes, los bienes que vamos a llamar privados, se puede excluir al que no paga. Es decir, si tú no pagas, vas a Starbucks y no pagas ahí en la caja, no te van a dar el café. Y al mismo tiempo tiene consumo rival. Si yo me tomo ese café, otro no se puede tomar el mismo café. Este tipo de bienes va a ser provisto por el mercado, porque puede excluir al que no paga. Imagínense que Starbucks no pudiera excluir, cualquiera va, se sirve el café y sigue de largo. Starbucks dice, bueno, mañana no abro. Yo vine aquí, traje el café, puse los vasos, puse la máquina y viene todo el mundo, se sirve el café y se va. Mañana no vengo. Entonces el mercado no podría proveer bienes que no pueden excluir. Y por otro lado,
arquetípico ejemplo, digamos, de esto pasó, o ya venía de antes en la literatura económica, era el caso de un faro, en el cual la luz que emite un faro no se puede excluir a nadie que no haya pagado por el servicio de faro de no verla, y al mismo tiempo tampoco hay rivalidad en el consumo porque hay luz para todos, digamos, no, el consumo de unos no disminuye el consumo de otros. Bueno, muy bien, esa es la idea de Samuelson, quien pretendía con esta teoría haber desarrollado una forma científica de determinar lo que el Estado tiene que hacer. Lo que tiene características de bien público lo que tiene características de bien privado lo va a brindar el mercado. Lo que no tenga esas características, si tenga características de bien público, lo tiene que proveer el Estado. ¿Ok? ¿Se acabó la discusión política? ¿Listo? ¿No discutimos más acerca de qué es lo que el Estado debe hacer o no? No, obviamente que no. Bueno, el otro desafío proviene de Nash y tiene que ver con el origen de la teoría de los juegos, y para relacionarla con nuestro congreso austríaco, la teoría de los juegos surge a partir de la publicación de este libro de John von Neumann, un estadístico húngaro, y Oskar Morgenstern, un economista austríaco. Un economista austríaco que era un discípulo, miembro del Mises-Kreis, es decir, del círculo y del seminario de Mises. Mises lo había ayudado con programas de la Rockefeller Foundation que los administraba Mises ahí en Austria para que investigara, y es quien ocupa la posición en la Cámara de Viena, en el Instituto de Investigaciones sobre el Ciclo Económico. Cuando Hayek se va, quien lo reemplaza, ¿quién es? Oskar Morgenstern, quien después se va a dar conferencias en Princeton, y justo en ese momento se produce la Anschluss, digamos, nazi sobre Austria, y él, bueno, por un lado lo echan de la universidad y él se queda ahí. Pero debo decir, como anécdota acá, que Morgenstern, ¿por qué no lo ponemos en nuestra lista de grandes autores austríacos? Y la verdad, porque lo que desarrolla él a partir de ahí poco tiene de austríaco, y en particular su teoría de la utilidad esperada, que la menciona nada más acá y que aparece criticada en La acción humana por Mises, aunque no lo menciona a Morgenstern, pero sí a Bernoulli, un estadístico anterior. Bueno, el asunto es que estos señores acá publican este libro, lo cual da origen a esta área de la economía que se llama la teoría de los juegos. La teoría de los juegos lo que hace es estudiar situaciones en las cuales los resultados de la acción no dependen de lo que uno solamente haga, sino también de lo que hagan otros. Es decir, y de nuevo, ustedes me disculpan, yo como doy clases para tratar de simplificar estas cosas, va a haber siempre ejemplos tontos conmigo, y acá también. Si yo estoy pensando hoy en hacer algún tipo de actividad física y lo que yo pienso es salir a correr, bueno, salgo a correr si tengo ganas, si no tengo ganas, si puedo, si tengo tiempo, etc. Depende de mí. Pero si la actividad física que yo voy a realizar es jugar al tenis, no solamente depende de mí, depende de que vaya mi amigo, porque si no, yo ¿con quién juego? Entonces estoy en una situación de dependencia estratégica respecto de las decisiones que otro tome. Bueno, este tipo de situaciones en la vida nos encontramos todo tipo de juegos, y está claro que, por eso se llama así la teoría, los juegos más sofisticados como el ajedrez, por ejemplo, tienen que ver con eso. Cada uno que está jugando al ajedrez y mueve una pieza ya está tratando de anticipar cuál va a ser la respuesta del otro jugador, y así. Bueno, desde esta perspectiva, estos autores empiezan a desarrollar esta teoría que luego va a tener un boom extraordinario, y aún hoy, debo decir. Para que tengan una idea del desarrollo que tiene esto, hay ahí algunos servicios que a lo mejor ustedes conocen acerca de nuevos papers que aparecen en economía, y sobre todo nuevos papers que aparecen en la web. Uno se puede registrar allí según las áreas. Yo estoy registrado en el área de teoría de los juegos, y yo le puedo asegurar que me llegan por semana 25 papers de teoría de los juegos. 25 papers por semana. Cosa que obviamente ni tengo la capacidad de seguir. Ya, pero este es el desarrollo que hay de esta teoría. Uno de los más fundamentales aquí es el dilema del prisionero. Yo, para ahorrar tiempo o no ahorrar tiempo, pregunto, ¿quiénes conocen y comprenden bien el dilema del prisionero? Porque si no, lo explico. Ok, vamos a explicarlo entonces. Muy bien, el tema es así. Vamos al cuentito primero. En un pueblo pequeño se cometió un delito, digamos un robo, y el comisario tiene detenidos a 2 sospechosos.
no los tiene detenidos, si los tiene detenidos por el robo, cada uno de ellos tendría 3 años de prisión. Si los tiene detenidos, sin embargo, por un delito menor, cruzaron la luz en rojo y chocaron, digamos, entonces los detiene, por ese tendrían 1 año cada uno. Los prisioneros son A y B, los pone en celdas separadas. Los valores de A van a ser los de la izquierda, los valores de B van a ser los de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el comisario? Llama a A y le dice, mire, A, usted sabe cómo es, hubo un robo, que es 3 años de cárcel. Yo a ustedes los tengo por esa luz roja, que es 1 año de cárcel. Pero yo le propongo a usted lo siguiente, si usted traiciona a su compañero y admite que cometieron el robo, usted sale ahora y B se queda 5 años. ¿Ok? Vaya y piense usted lo que quiere hacer. Muy bien. Ahora hace lo mismo con el otro. Viene B y le dice, mire, los tengo por 1, podría tenerlos por 3, pero yo le propongo que si usted lo traiciona a A, usted se va ahora y A se queda 5 años. ¿Ok? Vaya y dígame qué es lo que quiere hacer. Por eso se llama así el juego del dilema del prisionero. Supuestamente aquí están en un dilema. ¿Y qué hago? ¿Y qué va a hacer el otro? ¿Cuál debería ser mi respuesta a esto? Bueno, parece que están pensando en esto durante un cierto tiempo, pero en algún punto el dilema se disuelve y se aclara. Es decir, A dice, con mucha lógica, a ver, ¿qué me conviene a mí hacer según las opciones de conducta que tiene B? B puede cooperar conmigo o traicionarme, o no cooperar. A ver, ¿qué me conviene a mí en cada caso? Si B coopera, ¿a mí me conviene cooperar o no cooperar? Traicionar. Me conviene traicionar. Es decir, si B coopera, a mí me conviene traicionar. Y si B no coopera, ¿a mí me conviene cooperar o traicionar? Me conviene traicionar. Es decir, me conviene traicionar en los dos casos. No hay más dilema. A mí me conviene traicionar, está claro. B, en su celda, hace el mismo razonamiento y dice, a ver, ¿cuáles son las dos cosas que puede hacer A? Puede cooperar conmigo o puede o traicionarme. Si A coopera, ¿a mí me conviene cooperar o traicionar? Me conviene traicionar. Y si B no coopera conmigo, ¿me conviene cooperar o traicionar? Me conviene traicionar. Los dos traicionan, los dos terminan acá. En la peor situación para ellos. Entonces, por esa razón, John Nash sale del bar diciendo, Adam Smith se equivocó. O Adam Smith está equivocado. ¿Por qué? Porque Adam Smith, la vieja metáfora de la mano invisible, dice los individuos persiguen su interés personal, pero se ven guiados por una mano invisible a obtener el bien general, el bien común. Pero acá estamos viendo una situación en la cual los individuos persiguiendo el interés personal no terminan en la mejor situación, sino en la peor. Entonces, drama, crisis en las ciencias sociales. Que un jueguito así puede generar una crisis en las ciencias sociales. Y sí, después de 200 años venían y nos decían, mira, la mano invisible no funciona. Se viene abajo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, por suerte debo decirles, y acá vengo, digamos, toda mi conferencia va a ser, si ustedes quieren, el rescate de la mano invisible. Y esto no duró mucho, por lo siguiente. Primero, vamos a ver el desafío. El dilema del prisionero puede ser expresado de la misma forma como el dilema de la naturaleza. En el dilema de la naturaleza podemos hacer el mismo razonamiento que el anterior, no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero podríamos hacerlo perfectamente. Dos individuos se ven enfrentados al dilema de si cooperar con su vecino y robarle o no robarle, ¿no? Como ven ahí, las recompensas para cada uno no necesariamente tienen que ser iguales, pero el resultado aquí es el mismo. Si cada uno persigue su interés personal, o para verlo en términos más generales, el valor total mayor es el de, en este caso, robar o no robar, les va a convenir a cada uno robar, y los dos terminan acá en el peor de los resultados. Siendo que el mejor resultado hubiera sido no robarse entre sí y tener el mayor beneficio. Ahora, quiere decir que el dilema de la naturaleza, el dilema de Hobbes, digamos para decirlo así, puede ser presentado en términos de dilema del prisionero
y teoría de los juegos. ¿Cómo se resuelve este dilema de la naturaleza? El Estado aplica el látigo. Entonces viene alguien y empieza, ¿sí? ¿Vas a traicionar al otro? Mira, ¡pa! Látigo y castigo. Entonces, si imponemos acá, por ejemplo, una sanción por robar de 8, de nuevo, habría que hacer el análisis más detallado y no vamos a tener tiempo, pero estoy dispuesto a hacerlo si el tiempo lo hay. Ahora con una multa, llamémosle así, de 8 por robar, ya la recompensa por robar pasan a ser mucho menores y ahora el incentivo de todos va a ser a estar aquí. Es decir, lo que nos está diciendo la teoría de los juegos es que naturalmente habría cada uno persiguiendo su interés personal, terminamos todos en la peor situación, pero si hay una agencia como el Estado que impone el látigo e impone una sanción, cambia los incentivos y entonces ahora cooperamos y terminamos en la mejor situación, no en la peor. Este es el razonamiento típico, digamos, asumido por toda la economía neoclásica y por buena parte de la filosofía política incluso, de que el Estado está acá ¿para qué? Y para generar las condiciones en las cuales cooperemos entre nosotros y no estemos robándonos unos a otros permanentemente. Ese terrible estado de naturaleza jovesiano termina siendo convertido en un estado de cooperación y de convivencia social gracias a la existencia de alguien que con un látigo impone disciplina. Lo del látigo, de nuevo, es una anécdota, pero es un ejemplo bastante utilizado y lo explico en 2 minutos también para que se entienda. Supongamos que estamos en un bote en el medio del océano y en ese bote hay una cierta cantidad de comida que nos puede servir para algunos días, pero no muchos. Sabemos que si empezamos a remar podemos llegar hasta algún lado y salvarnos. Entonces hay un remo para cada uno, ¿no es cierto? Todos nosotros en un bote, hay un remo para cada uno. Empecemos a remar, así llegamos a algún lado. Pero ¿cuál sería, según la lógica del dilema del prisionero, mi interés? Sería yo hacerme el que remo, pero no hacer fuerza, así no quemo mucha caloría y no me desgasto tanto, y que remen todos los demás. Entonces yo voy haciendo así y los demás van remando. Pero claro, de la misma forma que pienso yo, piensan todos los demás y el bote no se mueve para ningún lado, porque todos nos hacemos los que remamos. Y cuando nos descubrimos que eso ocurre, entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, hagamos una cosa, designemos a uno que vaya ahí atrás con un látigo y cuando vea que alguno se hace el que está remando, ¡pah!, le pega con el látigo y entonces lo fuerza a volver a remar. Y estuvimos de acuerdo todos, que íbamos a crear esa función y uno podemos ir rotando en quién va a tener el látigo, lo que sea, pero ese va a ir, y va a ir disciplinando en beneficio de todos nosotros, en beneficio del bien común. Ese es el Estado. Genial. Muy bien. Entonces, esta es la lógica que empieza que ya existía, pero ahora aparece como incluso con una justificación más científica acerca de la importancia del Estado y la importancia de una agencia de este tipo para el funcionamiento de todo orden espontáneo, que en última instancia va a necesitar a alguien que controle las conductas de lo que llamamos en economía free riders, porque si no todos vamos a ser free riders. Bueno, muy bien. Hasta acá el desafío que impone Nash, la teoría de los juegos. Y esto deja, si ustedes quieren en términos de box, estábamos groggies acá, estábamos contra las cuerdas y otra más que nos daban y nos íbamos a la lona. Pero no, por suerte, parece que la idea de la mano invisible es más fuerte que esto, no es tan fácil de noquear. Y entonces vuelve a levantarse en ese mismo terreno en el cual había sido hundida, digamos. Por ejemplo, Gordon Tullock plantea un tema, bueno, esperen, miren este dilema del prisionero, estamos hablando de 2 prisioneros que están en esa situación particular, que están presos en una celda, que están obligados a negociar entre sí. En la sociedad, en la vida real, uno no está obligado a negociar con quien te va a traicionar. Muchas veces, sencillamente, tu opción es no juego. Es decir, hay una opción más en este juego. No es que estoy obligado. Simplemente si alguien yo entiendo que me va a traicionar, digo, bueno, no juego y listo. Quiere decir que el problema del dilema del prisionero se diluye ahí por esa circunstancia. Pero no sería esta la única respuesta que aparece. La otra es la siguiente. Robert Axelrod, un cientista político, planteó, bueno, miren, pero además el asunto es así.
este juego está planteado como un juego de una sola vez. Pero cuando el juego es repetido, surge espontáneamente el incentivo a cooperar. Es decir, cuando yo me encuentro con alguien y estoy en una situación de una sola vez, puede ser que tenga el incentivo a traicionar. Por ejemplo, estoy por Manhattan y voy a comer. Los norteamericanos son muy de dejar propina en todos lados. Y yo ando con poco dinero y digo, estoy en Manhattan, vine aquí a comer, ¿le dejo propina a este mozo? Pero si nunca más voy a volver acá, ¿para qué le voy a dejar propina? Me voy, porque estoy en un juego de una sola vez. Pero al mozo del restaurante que está abajo de mi oficina, al cual voy todos los días, voy a hacer lo mismo con él. Si llego ahí y me dice, ¿qué tal, Bardín? Aquí su mesa, la que le guardé, quiere lo de siempre. ¿Y a él yo lo voy a traicionar, digamos, de esa forma? No, no voy a hacer eso porque estoy en un juego repetido, porque quiero venir mañana y quiero que coopere conmigo y yo coopero con él. Entonces Axelrod llama a todos los pequeños genios que estaban por allí en la teoría de los juegos y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un torneo de 200 jugadas repetidas del dilema del prisionero. Y ustedes mándenme lo que entiendan que va a ser la mejor estrategia. Y las estrategias podrían ser cooperar siempre, traicionar siempre, coopero uno, traiciono dos, etc. Todos le mandaron eso, él las puso todos en un ordenador y la estrategia que ganó se llamó Tit for Tat. Y Tit for Tat es una estrategia cooperativa. Es una estrategia simple, es una estrategia buena, pero que también castiga y que básicamente dice lo siguiente, siguiendo los mismos valores que había en el cuadro anterior. Yo voy a cooperar, yo voy a empezar cooperando y luego voy a hacer lo mismo que hagas tú en la jugada anterior. Entonces fíjense cuál es la lógica de esto. Yo coopero. Si tú cooperas, 1 y 1. Cooperamos, es el mejor resultado para nosotros dos. Como cooperaste en la jugada anterior, yo voy a cooperar ahora. Si tú cooperas, 1 y 1. Perfecto. Ahora, supongamos que tú dices, no, a mí me conviene traicionarlo, porque si yo lo traiciono, yo salgo con 0 y él se queda con 5. Entonces tú me traicionas para ganar 1, ¿no? 0 es mejor que 1. Dice, no, me conviene 0 más que 1. Y yo voy 5. ¿Pero es realmente lo que te convenía? Porque te dije que iba a ser lo mismo que en la jugada anterior. Como me traicionaste, yo traiciono. Y ahora solamente vas a poder elegir entre 3 o 5. Así que no te conviene. Te convenía seguir 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta el final. Bueno, hay más cosas para discutir acá, que no entran en el tiempo. O sea, algunos han dicho, bueno, pero... relación laboral. ¿Qué es? Mire, por ejemplo, supongamos que tuviera una secretaria. Estamos en este juego. Tú trabajas, yo te pago. Tú trabajas, yo te pago. Tú trabajas, yo te pago. Ese es el juego. Los dos sabemos que esta relación se va a terminar. O ella va a conseguir un mejor trabajo o yo me voy a morir. Se va a terminar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Mientras no termine, seguimos teniendo el incentivo, tú trabajas, yo te pago. Tú trabajas, yo te pago. Ahora, de pronto supongamos, es verdad, que si tenemos a la vista el fin, a lo mejor ese incentivo se debilita. Si ella consigue otro trabajo, digamos, va a empezar ahora el 1 de octubre en otro trabajo, y el incentivo a cooperar en ese último momento va a caer. Digamos que hoy se quedó dormida, no le sonó el despertador. Uy, no me sonó... Pero ¿qué me importa si el 1 de octubre empiezo en otro lado? Ya no es el mismo grado de preocupación que si uno dijera, no, acá tengo que seguir trabajando, de acá vaya a saber hasta cuándo. Es verdad eso, pero digamos que en general los juegos que encontramos en sociedad son de... No hay un fin específico, digamos. Lo mismo en un matrimonio. En algún momento se va a terminar. O te divorciaste, o uno se muere o algo, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto, el juego continúa. Bueno, ¿qué más con esto? Bueno, empezó a haber otras estrategias, a plantearse debates. Bueno, pero puede pasar esto, puede decir que uno traicione por error. Y ahí se desata, por ejemplo, si este por error traicionó,
resulta que yo voy a contestar con traición y quedamos atrapados en una serie de traiciones hasta el final. Por eso alguno ha dicho, no, mejor que tit for tat es lo que vamos a llamar tit for tat generosa, es decir, perdona un error. Venimos cooperando, me traicionaste. Voy a interpretar que fue un error, a ver qué pasa. Entonces, en vez de traicionar acá, vuelvo a cooperar. Y si sigues cooperando, seguimos cooperando hasta abajo. Es lo mismo que pasa en una pareja cuando uno de los dos engaña. Te agarré. No, pero te juro que fue un error, te juro que fue un error. Bueno, ok. Perdono, pero miro, si seguimos cooperando, puede ser, y la relación no se destruyó. Difícil la situación, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que tal vez pueda ser de ese tipo. Entonces parece que tit for tat, o tit for tat generosa, es mejor que tit for tat en sí. Bueno, ¿qué más? Esta teoría de los juegos pasa de la economía a la biología. Biólogos estudiando la evolución de las especies descubren la teoría de los juegos y dicen, yo puedo estudiar ahora, por ejemplo, cómo es la relación entre distintas especies. ¿Cómo es que, por ejemplo, habiendo halcones y palomas, las palomas no llegan a desaparecer? Si los halcones se comen a las palomas. Como que no se comen todas las palomas y las palomas desaparecen. ¿Cómo se mantienen esos equilibrios entre las especies? Quien se lleva, uno de los que se lleva la teoría de los juegos a la biología es este señor ahí de la derecha, que ¿saben cómo se llamaba? John Maynard Smith. Es genial, ¿no es cierto? John Maynard Smith. Bueno, él lo lleva a la biología y desarrolla lo que se llama teoría de los juegos evolutivos. Es decir, en el anterior, en los juegos repetidos, cada jugador elegía una estrategia y la mantiene durante todo el juego. En los juegos evolutivos, los jugadores pueden cambiar de estrategias. Entonces las estrategias van evolucionando. Él abre un mundo nuevo, entonces, en la teoría de los juegos hacia juegos evolutivos. Bueno, ¿cómo las hacen? Las hacen en computadoras, por ejemplo, son ordenadores. Acá, por ejemplo, es uno entre peces, y acá hay peces y hay tiburones, y cómo los tiburones se comen. En fin, van haciendo evolución. Así es la forma en la cual van testeando las distintas estrategias. Luego, esa teoría de los juegos evolutivos vuelve a la economía. Y en la economía empieza a discutir, este señor ahí es también curiosamente también un austríaco, no de la escuela austríaca, un señor que se llama Martin Nowak, que con otro muy relevante en esta materia, que es un señor que se llama Carl Sigmund, desarrollan esta teoría de los juegos evolutivos en el ámbito de las ciencias sociales. Y entonces empiezan a ver cuáles estrategias evolucionarían en juegos en los cuales los jugadores pueden ir cambiando de estrategias. Entonces, en un mundo, cuando hicieron eso, como les dije, la que venía como ganadora era esa tit for tat generosa, tit for tat la que perdonaba una vez. Pero se comprobó, haciendo todos estos tests, que a tit for tat generosa la superaba una que es siempre cooperar. Siempre cooperar obtenía un mejor resultado que tit for tat generosa. Pero una vez que tit for tat, siempre cooperar, había dominado la situación, venían los depredadores, que son aquellos que dicen nunca cooperar, y se comían, digamos así, a todos los generosos o los altruistas que seguían la estrategia de siempre cooperar. Y luego, tit for tat, al mismo tiempo, volvía a aparecer y a tener un buen resultado contra los depredadores que nunca cooperaban. Entonces ellos dijeron, ¿qué pasa? Hay un círculo acá, partimos de tit for tat, gana siempre cooperar, a esta la destruye siempre traicionar, y a esta la destruye tit for tat de nuevo. Estamos en un ciclo. Bueno, ellos mismos diseñaron un par de estrategias más que rompen ese círculo. Hay una que se llama Simpleton, que es una que muchas veces la gente usa en la ruleta, en la cual dice, bueno, si sale rojo, sigo al rojo, pero en cuanto salgo negro me cambio al negro. Y hay otra que no vamos a entrar ahora también por cuestión de tiempo, que se llama Firme pero Justa, que también lo que hace es cooperar pero traicionar, castigar al que traiciona. Síntesis de todo esto, muy breve. La teoría de los juegos
realiza toda esta parte siendo la bomba que quiere destruir o destruye la mano invisible, pero la propia desarrollo de la teoría de los juegos termina reafirmando la posibilidad y el éxito de la cooperación voluntaria y cómo se sostiene y cómo prevalece en un entorno incluso donde esté lleno de depredadores. O sea, la cooperación tiene éxito desde el punto de vista ahora de lo que concluye la teoría de los juegos, que de nuevo había sido la que había puesto la bomba, para decir así. Muy bien, pasamos a la otra área. Aparece la economía experimental. ¿Qué es la economía experimental? El señor que está ahí es Vernon Smith, premio Nobel en Economía por haber desarrollado la economía experimental. Siempre para vincular esto con nuestros temas austríacos de aquí, Vernon Smith va ahí a Oslo a recibir el premio Nobel en Economía. ¿Y a quién lo dedica? A David Hume y a Friedrich Hayek. Por supuesto que espero que salga, pero los austríacos, ¿qué decimos del método experimental? Bueno, lo dejo ahí, pero yo recuerdo que él dedica el premio Nobel a Hume y a Hayek. Ok, no es menor. Bueno, ¿qué es lo que hace la economía experimental? La economía experimental lo que hace es testear la teoría de los juegos con gente de carne y hueso. Es decir, la teoría de los juegos asumía al individuo maximizador de la economía neoclásica, aquel que maximiza utilidad y utilidad monetaria, sobre todo. Vieron ahí en cada una de esas casillas el jugador busca el mejor resultado, no importa qué, ¿no? Es alguien que no necesariamente tiene ningún tipo de valores, ni amistad con el otro, ni nada, simplemente busca su mejor resultado. ¿Qué es lo que hace la gente de carne y hueso? ¿Qué es lo que hace la gente? Si es que los estudiantes son gente, porque estos experimentos se hacen con estudiantes en las universidades, vamos a asumir que son gente, y ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, la gente no actúa como la teoría de los juegos dice, es mucho más cooperadora de lo que la teoría de los juegos asume. Entonces, por ejemplo, se genera este tipo de juego. El primero es el juego del ultimátum. El juego del ultimátum es así, me dan digamos, 100 euros a mí. Yo tengo que compartir algo con él. Si él acepta lo que yo le ofrezco, nos llevamos el dinero. Digamos que acá viene Raquel y me dice, toma Martín, 100 euros. Y yo tengo que compartir algo con él. Si él lo acepta, nos llevamos los 100 euros. Es buen negocio para los dos. ¿Qué diría yo si yo fuera maximizador? Le ofrezco 1 euro. ¿Cómo? Sí, le ofrezco 1 euro. Porque fíjense, él quiere tener su mejor resultado. ¿Cuáles son sus opciones? Si lo rechaza es 0. Y si acepta el mío es 1. 1 es mayor que 0, por lo tanto va a aceptar 1. Y yo sabiendo eso le voy a ofrecer 1. Y me llevo 99. ¿Ok? Es la lógica de la maximización. Hagámoslo en un experimento. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, como ustedes ven ahí, depende de cómo se asigne esta posición, la gente ofrece 44, no 1, en promedio. Y hay un porcentaje de rechazo bajo. Si yo, además, ¿qué es lo que dice? Si yo obtuve esta posición acá, la de dar en forma aleatoria por sorteo, doy más, doy el 44. Pero si yo la obtuve porque gané un concurso, es decir, tengo algún tipo de mérito, doy menos, doy el 36. Y el otro no rechaza nunca, porque también acepta de que hubo algún tipo de mérito en que yo estuviera acá para repartir. Y esto dice, ¿cómo? Fíjate vos, la teoría de los juegos decía el individuo maximizador, pero yo hago estos experimentos y me muestra que la gente no actúa así. Vamos a ver otro. Este se llama ahora el juego del dictador. Es distinto del otro en el sentido de que yo ahora tengo que ofrecer algo y ya no importa si él acepta o rechaza. Lo que yo le dé es lo que él se lleva. Es peor que el otro, ni siquiera necesito su aprobación. ¿Qué es lo que diría la maximización? Le ofrezco 1. Toma 1, ya está, cumplí, me llevo los 99. ¿Qué es lo que hace la gente? Ofrece 23,3 en promedio. E incluso con total anonimato, él no lo conozco, está en otra aula, está en otra computadora, afuera, ofrecen 10. ¿Por qué? Si podrían haber ofrecido 1. Usted diría, bueno, tampoco es mucho. Sí, está bien, pero podrían haber ofrecido 1. Y ofrecen 10 sin conocerlo, sin saber quién es el otro. Nada. Y en promedio ofrecen 23. ¿Qué está pasando acá?
Bueno, eso es lo que abre la economía experimental. La gente no es ese egoísta racional, digamos, del cual también muchas veces nos acusan, ¿no es cierto?, a los que estamos en economía, ¿no?, estos individuos que son así, maximizadores. No, no es así. ¿Qué más? Aparecen los juegos, por ejemplo, juegos de confianza, ¿no? Este juego es así, hay un jugador 1 y un jugador 2. El jugador 1 le tiene que pasar, recibe 20 euros. Tiene estas alternativas. Reparte 10 y 10, como dice ahí, o se lo pasa al otro jugador, al jugador 2. En el momento que se lo pasa al jugador 2, este dinero se duplica. De 20 euros se convierte ahora en 40 euros. Y él tiene estas dos posibilidades: repartirse 25 para él y 15 para el otro, o llevarse los 40 y que el otro tenga 0. ¿Cómo sería la lógica del maximizador? La lógica del maximizador sería así. El jugador 1 dice, si yo se lo doy a 2, 2 va a ir abajo, a C. Es decir, se va a llevar los 40. Así que no me conviene dársela a 2, me conviene ir a la primera, a A, 10 y 10. Y listo, porque si no me voy a quedar con 0. Es decir, en otros términos, está perdiendo las ventajas de la cooperación social y de la división del trabajo, que son las que duplican el pozo, y se queda sin eso, pero reparte 10 y 10. Esa sería la lógica. ¿Qué es lo que hace la gente? 50% va a 2 y el 75% va a 15-25. ¿Por qué? ¿Por qué el 50% va a 2? Porque por un lado podemos decir que confía y por otro lado envía una señal. Estoy confiando, te entrego el pozo, te lo podés llevar, pero te lo entregué. Y el otro, el que lo recibe, ¿cuál es el mensaje que recibe? Me entregaste el pozo. ¿Qué estás esperando de mí? ¿Que te traicione? No. Entonces, recíproca. Bueno, esto va para mucho más y el tiempo se va a ir acabando. La provisión, esto refleja la provisión voluntaria de bienes públicos, ¿no? Los jugadores reciben fondos, se aporta un pozo general, que es el bien público, y el bien ese se multiplica. Si todos fuéramos free riders, no se recauda nada, ¿no? Pero los resultados muestran que la gente pone voluntariamente entre el 40 y el 60%. ¿Cómo se divide la gente? No hay una conducta homogénea. Los experimentos dicen que hay altruistas totales, hay un 10%. Free riders, en promedio, un 23%. La mayoría, 55%, somos cooperadores condicionales. Es decir, pongo si veo que vos ponés. ¿Ok? Voy a ver qué es lo que haces, pero yo quiero cooperar, pero voy a ver qué es lo que vos haces. Y los otros llaman triangulares, que es gente que hace lo que hacen los demás, sigue lo que hacen los demás hasta que de pronto, no sé, se cambia y se cansa y deja de cooperar. Vamos a ir rápidamente ahora. Ahora, ¿qué pasa con esos juegos repetidos? Con esos juegos repetidos, la cooperación empieza muy alta, muy alta. Y el 60%, como dije, la gente pone el 60% cuando podría haber puesto 0. Pero decae en la última. Todos los experimentos muestran esto. En la última jugada ya la gente dice, bueno, no aporto más, porque esta es la última. Me quedo el dinero para mí. Bueno, muy bien, es así. Así todo, en la última jugada tampoco cae a 0 la cooperación, tampoco es que desaparece. ¿Qué es lo que la teoría, ahora la economía experimental aporta acá? Empiezan a investigar qué es lo que explica la cooperación. Si todos nosotros pudiéramos ser free riders, ¿cómo es que hay tanta cooperación en la sociedad? ¿Qué es lo que explica que haya tanta cooperación cuando nuestro interés personal sería ser free rider? Y acá hay varios elementos que solamente los voy a mencionar muy brevemente. Si los grupos se forman voluntariamente, la cooperación es mucho más alta. Si el grupo lo forma el investigador, es exógena, digamos, la formación del grupo, la cooperación es menor. Que el grupo sea endógeno, o sea, que lo formemos nosotros, no es menor, porque nuestro mundo libertario es un mundo de grupos formados voluntariamente. O sea que no es menor el mensaje que aparece. Por otro lado,
Cuando hay que alcanzar un punto especial para que el bien público se produzca, hay más aportes, porque ya se sabe cuánto hay que conseguir, cuánto hay que recaudar. Y luego, es muy importante, si existe la posibilidad de sancionar al que no coopera, es decir, de sancionar al freerider. Estamos acá en este grupo, ¿tenemos la posibilidad de sancionar al que traiciona al grupo? Bueno, eso es clave. Como ven ustedes acá en estos gráficos, con castigo los aportes se mantienen muy altos. Sin castigo, los aportes caen. Lo mismo acá. Sin castigo caen, con castigo aumentan. Vamos más. Cuando se hace el juego de que 1 y 2, digamos, repartían esos 10 euros cada uno o no, cuando se hace sin castigo, los aportes caen. Cuando se hace con castigo, los aportes son altos y se mantienen muy altos. De nuevo, vamos más. Si se le da a la gente, ahora otro experimento más, si se le da a la gente la capacidad de elegir un juego, ¿quieres ir a un juego donde se pueda castigar a los demás o quieres ir a un experimento donde no se pueda castigar a los demás? Empiezan a jugar y un 40% dice yo quiero sin castigo y el 60% dice con castigo. Pero ¿qué pasa? El 40% que dice sin castigo al poco tiempo empieza a caer y al final nadie quiere sin castigo. Es decir, cuando empiezan a ver la conducta de otros que son free riders, empiezan a decir, no, yo quiero castigo porque yo quiero castigar a ese que no está cooperando, no está poniendo en el pozo lo que hay que poner. A la larga todos terminan prefiriendo un experimento con castigo que uno sin castigo. ¿Por qué castiga a la gente? Esto también lo ha testeado la economía experimental. Varias razones. Puede ser que haya una relación de parentesco con el que se quiera cooperar y con el que se quiera proteger. Se busca castigar a alguien para que sea recíproco, para que entienda de que tiene que cooperar conmigo. Puede ser que quiero construir una reputación de cooperador y entonces fíjate que yo voy a salir a sancionar a los que no cooperan. O simplemente puede ser el placer de castigar. Sobre esto voy a volver. Es cierto que en los juegos donde hay castigo, incluso muchas veces el castigo no es necesario. Con la amenaza del castigo, a lo mejor la gente ya coopera sin que ni siquiera haga falta castigar a nadie. ¿Cómo y quiénes castigan? El 47% son castigadores prosociales, es decir, castigan a los freeriders. Y un 40% son freeriders y no castigan a los demás. Voy a pasar esto más rápido porque ya me enseña sobre el tiempo y ya estamos arriba, pero esto es muy importante en la sociedad, porque las normas sociales que nosotros tanto valoramos, su vigencia depende de que nosotros mismos estemos dispuestos a castigar de alguna forma sancionar al que no las cumple. Entonces, esa función de sanción social es tremenda para la cooperación social. Es esa cosa de que vas por esas calles, ocurre mucho más aquí en Europa de lo que ocurre en nuestra América Latina, vas por aquí y tiras un papel en la calle y viene alguien y te dice, señor, no, papel ahí en la calle, no. Es decir, está ejerciendo su sanción, pero al mismo tiempo está castigando al free rider y generando, usted tiene que cooperar también. Entonces, por favor, levante el papel y tírelo donde corresponde. En fin, ese tipo de conducta. Vamos más rápido. En cuanto a los castigos, las diferencias culturales son importantes. En estas ciudades, por ejemplo, Boston, Melbourne, Nottingham, St. Gallen, etc., hay bastante castigo al free rider. Pero fíjense que en otras como Riad, Atenas, etc., hay poco y hay mucho castigo al que castiga, porque también hay un castigo antisocial, es decir, que es peligroso. Si alguien tira un papel en la calle y yo voy y le digo, señor, no debería, y ese se da vuelta y me castiga a mí, entonces es un riesgo estar castigando o señalando a otros cuáles son las normas que hay que cumplir. Bueno, la reputación es muy importante. Entonces, cuando hay juegos en los cuales los demás conocen la reputación de los otros, la cooperación siempre es mucho mayor. Esto vamos muy rápido, voy a pasar sobre esto. Si hay comunicación en un experimento a los que están jugando, con que solo tengan medio minuto para conversar entre ellos, ¡pum!, la cooperación salta inmediatamente para arriba. Muy bien.
El tamaño del grupo es importante, todo esto va a tener que salir en las preguntas si ustedes quieren. Los dos últimos temas que quiero plantear acá son los aportes de la psicología evolucionista. La psicología evolucionista estudia ciertas heurísticas o conductas, trata de explicar que nosotros tenemos, y lo que quiero señalar aquí, muy brevemente, da para mucho más, es que ellos empiezan a descubrir que los seres humanos hemos desarrollado en largos procesos evolutivos ciertas conductas que favorecen la cooperación. Entre otras, por ejemplo, poder tener capacidad para detectar al freerider, para detectar al no confiable. Simplemente con ver esa cosa que a uno le pasa, le ves la cara a alguien y dices, este no me parece confiable. ¿Y de dónde salió eso? Le viste la cara nomás. Y sin embargo te está enviando algún tipo de señal que ya te genera algún tipo de rechazo. Conductas tales como la sonrisa, por ejemplo, dicen, ¿la sonrisa qué es? Es un mensaje de que quiero ser cooperador. Es decir, te encuentras conmigo, no te conozco, pero yo hago... ¿Estoy diciendo qué? Estoy diciendo, quiero cooperar. El hecho de que cuando estoy haciendo algo que está mal me sonrojo. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es de nuevo una conducta desarrollada para que no quedes mal en la sociedad en la cual te mueves, y entonces te está diciendo, no te conviene hacer esto, no te conviene haber traicionado a los demás porque fíjate, te pones rojo, eso no va para tu, en tu propio beneficio. Bueno, y así muchas más de las cuales podríamos hablar en esta área que a mí me parece fascinante. Voy a tener que pasar todo eso, quiénes son y qué sé yo, las sonrisas, por qué la gente quiere... Incluso ahora la neuroeconomía parece estar descubriendo que hay una parte del cerebro que es la parte del placer, que se ilumina cuando alguien castiga a un freerider. Es decir, que aparte habría como un cierto grado de placer y el cerebro, no sé cómo es esto es muy de locos, vieron esto de andar viendo cómo funciona el cerebro, pero dicen que algo de eso habría. Por último, estamos acá en la... señalé algunos vínculos con la escuela austríaca, pero no dije mucho al respecto. ¿Qué dicen los austríacos? Bueno, los austríacos sobre todo es la crítica a la teoría de los bienes públicos, ¿no? Y los austríacos han señalado, desde que salió esta teoría, acá hay serios problemas con esta teoría de los bienes públicos. En principio es imposible conocer qué es una provisión óptima de un bien, para que nos digan que el mercado fracasa en proveer bienes públicos. Pero ¿qué es óptimo? ¿Y cómo se define eso? En segundo lugar, hay una definición muy imprecisa. Cualquiera puede ser un bien público. De hecho, en el paper de Samuelson, en uno de esos papers, él dice en una nota al pie, ¿y qué nos encontramos en el mercado? Y con un 1% de bienes privados y el resto son casi todos bienes públicos. 99% de bienes públicos. Y si vos además concluís que los bienes públicos los tiene que proveer el Estado, quiere decir que el 99% de los bienes los tendría que proveer el Estado. Es bastante loca la conclusión. Bueno, la teoría no prueba de que tengan que ser provistos por el Estado este tipo de bienes. Muchos bienes y servicios que el Estado produce no tienen las características de bien público, más bien tienen las características de bien privado y los estados lo proveen. Y por otro lado, muchos que tienen características de bienes públicos son provistos por el mercado. Entonces, aquí viene esta definición. Los austríacos hacen esta, yo creo, muy profunda crítica de la teoría de los bienes públicos y además en qué más contribuyen. Bueno, ellos y otros, no solamente austríacos, en proveer una enorme cantidad de casos históricos, porque ¿qué es lo que ahora adelanto la posición de los austríacos sobre la economía experimental? ¿Qué es lo que dicen básicamente los austríacos? Bueno, pero mira, están muy lindos estos experimentos en laboratorios con estudiantes, pero el verdadero experimento es el que hace el emprendedor allá afuera, en la calle, en la sociedad. Ese es el que está haciendo experimentos, el emprendedor. Y ahí es donde tenemos que ir a buscar cuáles son las soluciones que buscan a la provisión voluntaria de bienes públicos. Y les traje algunos ejemplos. Los más conocidos, que no son austríacos, son Ronald Coase y los faros. Ronald Coase, los puse ahí porque los dos son los que obtienen premios Nobel, y Elinor Ostrom sobre la tragedia de los comunes y la provisión de bienes comunes. Podemos hablar muchísimo más sobre esto. Después tenemos la Merchant Law, la Lex Mercatoria, en la Edad Media, los estudios acerca de cómo los mercaderes acá en Europa se reunían en las ferias y resolvían los problemas contractuales.
no había un Estado ahí detrás de todo eso, y sin embargo ellos se proveían de ley, esa lex mercatoria, que incluso hoy es la base del comercio internacional en el mundo actual, ¿no? Ahí están los autores, Bruce Benson, Abner Graef, Barry Weingeist. Bueno, después, todo lo que sea la investigación sobre los eventos históricos del free banking, ¿no es cierto? Suffolk, ahora hay un paper nuevo acerca del sistema bancario de Suffolk, o todo lo que sea Escocia, free banking en Escocia y en otros países, lo que ha hecho Larry White, Selgin, estudiando todos esos eventos históricos. Después, bueno, lo de la Islandia medieval, que sería una sociedad sin gobierno, esto conocido muchas veces por ustedes, por David Friedman. Lo del oeste norteamericano, donde tampoco había gobierno y sin embargo había normas en ese, por eso así se llama el libro ese, no era tan salvaje medio oeste, o lejano oeste en los Estados Unidos. Después sobre la planificación urbana no regulada, ahí hay un texto, pero acá en España también se ha hecho bastante sobre ese tema. Lo de los barrios privados que proveen bienes públicos en forma privada, hay un texto de este señor Robert Nelson extraordinario sobre cómo funcionan y cómo proveen bienes públicos todo tipo de colonización o como sea que se llame, porque tienen distintos nombres en nuestros países. Después también todo el fenómeno de la fiebre del oro en California, que de nuevo fue una generación de derecho de propiedad en forma espontánea, sin ningún tipo de gobierno que impusiera mayormente ahí algún orden y regulación. El libro de Robert Ellickson, que se llama Order Without Law, donde analiza un caso especial en un condado de California que se llama Shasta County, y cómo los ganaderos ahí resolvían todos sus problemas entre ellos en forma voluntaria. Hay un libro muy interesante de Edward Stringham, que va a estar ahora en el panel, yo tengo que hablar de esto, y Ed va a estar en el panel. Él tiene uno que se llama Private Governance, no sé si estará traducido, donde analiza actualmente todos los mecanismos de gobierno y de ordenamiento privado, cómo eBay resuelve disputas entre comprador y vendedor, cómo PayPal resuelve problemas también, etcétera, etcétera. Está muy bueno el libro. Después Leeson, otro también de los discípulos de Peter, que estuvo ayer, sobre cómo los piratas incluso tenían un orden espontáneo, digamos, y respetaban el derecho de propiedad como nadie en su propia sociedad ahí en la isla de Tortuga, en el Caribe. Después, ¿qué es lo que pasa cuando algún estado colapsa? Es otro discípulo de Peter, Chris Coyne, que ha estudiado ahí, bueno, lo de Somalia y lugares de ese tipo. Podemos agregar a esto las rutas privadas con peaje, rutas construidas privadas con peaje que existían a comienzos del siglo XIX, ahí por Daniel Klein, aunque hay un otro. Yo le sumaría también otro miembro de la Montpellier, James Tooley, y toda su investigación acerca de la provisión de educación para los pobres en todo el mundo y lo que él descubre. Y bueno, y después el aporte de la economía informal también de Hernando de Soto, Gersi, como todos órdenes espontáneos que ahí, en la vida real, muestran la provisión de bienes públicos o de bienes comunes en forma voluntaria, y estarían dando respuesta entonces a ese supuesto fracaso que lleva a la mayor parte de los economistas y de los políticos en general a entender de que no puede haber una provisión voluntaria, que fracasaría y que por lo tanto es una tarea imprescriptible e imprescindible por parte del Estado. Yo creo que acá hay 4 áreas claras que nos brindan argumentos y que nos aportan argumentos pesados, científicos, para nuestra visión acerca y nuestra preferencia por la cooperación voluntaria y por los órdenes espontáneos. Bueno, listo. Muchas gracias. Más o menos con el tiempo apretando, pero para un par de preguntillas y que seguro que sacamos, que seguro que he suscitado. Ahí tengo un par de citas de Borges. Era alguien que no era se calificaba él mismo como anarquista, ¿no es cierto? Y ahí dice que espera que en algún momento, no ahora, pero va a haber algún mundo así. Sí, adelante. Sí, estos estudios de la economía experimental que miran si la gente coopera o no, estos estudios miran, por ejemplo, también si miran también
básicamente si la gente, por ejemplo, tiene la misma religión, la misma nacionalidad y cómo esto influye entonces su comportamiento. Sí, sí, hay de todo tipo de experimentos, de lo que quieras. ¿Me estás preguntando o estás diciendo que hay? Ah, pero no, sí, seguro que hay. No te puedo citar alguno, pero seguro que hay. Incluso este que mencioné de Avner Greif es alguien que ha estudiado lo que se llama el comercio entre el Magreb e Italia en la Edad Media, digamos entre lo que sería la zona ahora de Libia e Italia. ¿Cómo hacían para comerciar cuando vos le tenías que mandar una mercadería y no tenías ningún medio de comunicación y no sabías lo que el otro hacía? Tenía que estar basado en la confianza. No había ningún Estado nacional ahí arriba. ¿Qué es lo que hacían los traders del Magreb? Así se llaman Magrebi traders, digamos, comerciaban a través de la religión. Es decir, yo judío le vendía a un judío en Italia. ¿Por qué? Porque si tú me vas a engañar, tienes un costo muy alto porque vas a quedar con muy mala reputación en toda la comunidad judía ahí donde tú estás. Así que yo entonces sé que tú vas a tener muchos más incentivos para no traicionarme, ¿no? Pero sí, hay experimentos, la verdad que ya a esta altura hay experimentos de lo que te puedas imaginar. Hay mucho, hay que buscarlos nada más, pero seguramente los hay. ¿Qué más? Muchas gracias, profesor. Bueno, listo, gracias a todos, bye bye. Miren para terminar, esta está buena, esta otra de Borges. Le pregunta un periodista, ¿la abolición del Estado que usted propone tiene mucho que ver con el anarquismo? Y dice Borges, sí, exacto, con el anarquismo de Spencer, por ejemplo, pero no sé si somos lo bastante civilizados para llegar a eso. ¿Piensa seriamente que tal Estado es factible? Por supuesto, eso sí, es cuestión de esperar 200 o 300 años. Y le dice el periodista, y mientras tanto, jodernos. Nada más. Gracias.